Buenos días, me presento, soy Jorge Méndez, estudiante de la carrera de Derecho y tengo el honor de presentar al abogado, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, como es el doctor Clever David Sigüenza Suárez. Muchas gracias, estimado Jorge, por la entrevista. Siempre un gusto poder compartir con la academia y obviamente en la formación de futuros profesionales del derecho. Gracias, doctor. Doctor, para comenzar, le tengo cuatro preguntitas, que es en base de lo que usted y su experiencia como docente en el ámbito de las carreras que usted da. Doctor, la primera pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes al organizar su tiempo de estudio? Bien, desde mi experiencia como docente, formalmente desde el año 2011, he podido observar que los errores más comunes que cometen los estudiantes durante el proceso educativo en cuanto al tiempo es, en primer lugar, no estudiar a diario las clases que los docentes impartimos y dejar que todo se acumule un día antes o una noche antes de los exámenes. Eso no solamente afecta en el proceso de formación, sino que también afecta en cuanto a la organización de los tiempos que deben tener los estudiantes. Porque si yo pretendo estudiar o aprenderme de memoria todo lo que en un semestre el docente ha enseñado previo a un examen, indudablemente que el resultado no va a ser muy seguro. Algunos, quizás memoristas, podrán aprobar con una buena calificación, otros tal vez tengan una calificación negativa, pero a la larga esa información va a irse disolviendo, lo que a futuro va a ocasionar es que el estudiante, que puede ser que se gradúe de abogado, no tenga claros los conocimientos. Entonces, el primer error es pretender que un día antes del examen se va a aprender toda la clase o toda la materia. El segundo error que cometen los estudiantes es no organizar la materia en función de su complejidad. Si bien es cierto, todas las materias son iguales y todas las materias deben tener su grado de importancia, hay materias que por su complejidad yo debo dedicarles un poco más de tiempo porque requieren no solamente el estudio de lo que el profesor imparte en la clase, sino también recurrir a la doctrina, recurrir a la jurisprudencia, a entrevistas que están en redes sociales, recurrir a otro tipo de fuentes bibliográficas y profundizar en la materia. Ese es el segundo error. El tercer error que yo he podido observar de los estudiantes en relación al manejo de tiempo es que utilizan de manera indebida los recursos tecnológicos. Yo en mi época de estudiante, yo siempre les digo a los alumnos, yo tomaba mis apuntes en clases y luego los pasaba a limpio. ¿Eso qué me permitía? Me permitía de que yo procesara dos veces la información, lo que me ayudaba al momento del examen y además estudiar a diario la materia. Llegaba ya un día previo a la prueba, al examen, y entonces yo solamente hacía, era un repaso, refrescar la materia, porque ya todo lo había aprendido. Eso me ayudaba mucho a ahorrar tiempo y a optimizarlo. Eso es lo que yo no veo en los estudiantes, porque inclusive cuando ellos responden en los exámenes, sus respuestas son muy cortas, y eso se debe a que solamente se han basado para el estudio en los apuntes. Y yo siempre digo, los apuntes no son el 100% de la materia. Uno debe ir y profundizar en otros medios o en otras fuentes. Listo, doctor. Gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué hábitos de estudio recomienda para mejorar el rendimiento académico y evitar la postergación de tareas? Yo siempre digo, y fue para mí la mejor estrategia, y recomiendo que el estudio debe ser a diario. Clase que se da, clase que se estudia. Y luego volver a repasar. Es decir, tener el hábito, por ejemplo, el fin de semana era lo que yo hacía. El fin de semana, entre sábado y domingo, repasar todo lo que yo había estudiado, había aprendido entre semana. Entonces, ese es el primer hábito, el estudio constante y diario. Es verdad que a veces cuando uno ya empieza a trabajar se dificulta estudiar a diario. Me pasó a mí que cuando yo ya empecé a trabajar ya no me era posible estudiar todos los días.
y opté por estudiar una hora antes de irme a dormir y luego entre el sábado y el domingo o el feriado estudiar todas las materias debidamente organizadas para que al momento del examen ya no tenga el apuro o la ansiedad de quererme aprender toda la materia en unas cuantas horas. El otro hábito es la lectura constante. Leer, y yo siempre le digo a mis estudiantes, hoy tienen la ventaja de que los libros están inclusive en formatos PDF, en redes sociales, hay aplicaciones que tienen fuentes bibliográficas y que en lugar de perder el tiempo en redes sociales o en recursos que no me van a aportar en mi formación, tener el hábito diario de leer. Yo siempre digo leer un capítulo de un libro, buscar nuevas palabras en el diccionario, porque también es importante nutrir el léxico de un abogado al momento de hacer un alegato, al momento de hacer una audiencia. Y la lectura constante siempre es un recurso importante y es un hábito que hace que la persona sea disciplinada. Si yo me pongo como objetivo leerme un libro en una semana, yo tengo que saber cuántos capítulos tiene ese libro y leo un capítulo en una hora o en 2 horas. Por eso es que yo a mis estudiantes siempre les envío como material de complemento y como material de control de lectura 2 libros por cada semestre. Es decir, un libro en el primer parcial y un libro en el segundo parcial, para que ellos tengan y crean su hábito de estudiar y por ende ya no van a postergar el desarrollo de su carrera. También nutrirse a través de entrevistas como estas que estás realizando, que me parece un recurso muy interesante porque eso motiva al estudiante a prepararse constantemente. Listo, doctor, muchas gracias. La tercera pregunta sería, ¿cómo puede un estudiante mantener la motivación y la disciplina durante todo el bimestre académico? Bueno, la motivación nace del estudiante, la vocación nace del interior del estudiante y sobre todo de los hábitos que implemente para poder formarse en su carrera. Entonces, el hábito es una motivación muy importante porque el estudiante se va formando constantemente y esa formación genera disciplina. La disciplina hace que el estudiante, desde los primeros años de la carrera, tenga organizado su tiempo, tenga organizado sus materiales, tenga organizado sus fuentes bibliográficas y sobre todo, lo más importante, que el estudiante tenga presente que se está formando para ser un futuro profesional que va a ayudar en defensa de los derechos, futuro profesional que va a aportar al servicio de la ciudadanía y quién diría si más adelante es un futuro profesional que va a estar al servicio de la ciudadanía ocupando un cargo de fiscal, de juez, de asambleísta. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que ya son jueces, alumnos que son fiscales, alumnos que inclusive han sido asambleístas y que han desempeñado su rol de manera aprobada, pero eso solamente obedece a la disciplina y a la motivación. La motivación más grande de un estudiante de derecho es estudiar a diario, formarse en mente y en espíritu y saber que en el futuro va a ser una persona proba que va a servir a su ciudad, que va a servir a la patria y sobre todo va a ser un aporte muy importante a su familia. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta y como última pregunta sería, ¿qué cambios les gustaría observar en los hábitos de estudios de los estudiantes universitarios actuales? Bueno, actualmente pongo el ejemplo de este semestre de que está cursando con mis estudiantes, los cambios que yo sí les recomendaría es primero que se organicen en sus tiempos. Hay estudiantes que presentan trabajos fuera de los tiempos, estudiantes que no se presentan a las tutorías, quizás porque no estudiaron con la debida antelación. Por lo general, yo la primera semana de clases les entrego el libro, sea de 100, de 200, de 300 páginas, y ellos tienen que organizarse para poder leerse el libro antes de la semana de las tutorías. Otro cambio que yo siempre les digo a mis estudiantes es que luego de su jornada académica, que van a sus casas, en estos primeros años, como algunos no trabajan, porque están en los primeros semestres, entonces lleguen a sus casas, descansen, aliméntense bien, hagan deporte, mantengan su mente despejada y una vez que estén tranquilos, relajados, poder
retomar el estudio y repasar la clase que vieron en la mañana o en la tarde, de tal manera que al día siguiente que va el docente y les pregunta qué vimos la clase anterior, el estudiante ya sabe y no necesita estar recurriendo a los apuntes o a la computadora, o incluso algunos estudiantes teniendo la capacidad de poder recordar la clase anterior, al día siguiente se quedan callados y es como que si nunca hubiesen estado en la clase. Entonces el problema viene, uno, por falta de atención y el otro por falta de organización al momento de repasar la clase ya vista. Listo, doctor. Para mí en realidad ha sido un gusto tenerlo aquí en esta entrevista. Espero que nos ayude demasiado y excelente entrevista y bendiciones. Gracias a ti por la entrevista y éxitos en la carrera profesional y saludos también a los estudiantes que van a ver esta entrevista. Muchas gracias, doctor.